Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en una función que es puro corazón del servicio público, una competencia clave para cualquiera que aspire a un puesto de secretaría grado 04. Y ojo, el objetivo aquí no es solo aprobar un examen, es entender de verdad qué significa dar un servicio de calidad y ganarse el puesto. Para entenderlo bien, vamos a hacer algo. Vamos a seguir el viaje completo de una solicitud, desde que alguien la presenta hasta que recibe una solución. Veremos cómo algo que empieza como un simple papel, un correo o una llamada, se transforma paso a paso en una respuesta real y efectiva. Aquí tenemos la hoja de ruta. Hemos dividido todo el proceso en 6 puntos clave. Este va a ser nuestro mapa para no perdernos ningún detalle, desde los cimientos legales hasta lo que marca la diferencia en el servicio. Pues venga, empezamos por la base. Muy bien, vamos al lío. Para aspirar a la excelencia no basta con saberse los pasos de memoria. Hay que entender el porqué, la razón de ser de todo este procedimiento. ¿Cuál es su fundamento? Y es que, claro, esto no sale de la nada. Todo lo que vamos a ver se apoya en normativas y en estándares de entidades tan importantes como la Contraloría General de la República o el Departamento de Función Pública. Hay un marco legal muy claro detrás. Y aquí está la clave de todo. Atender una petición no es, digamos, una tarea administrativa más, ¿no? Es la materialización de un derecho fundamental, un derecho que la propia Constitución y las leyes garantizan a todas las personas. Esto lo cambia todo. Vale, entonces, ¿cómo llegan esas solicitudes? Pues imaginemos que la Administración tiene varias puertas de entrada oficiales y es absolutamente fundamental conocerlas todas para poder gestionar cada solicitud correctamente desde el minuto 1. Fijaos en esta tabla. Ya sea de forma presencial, a través de la web o por teléfono, cada canal tiene una acción inicial específica. Si es en persona, se registra físicamente. Si es online, ¡zas!, va directo al sistema SIPAR. Y si es por teléfono, es el propio agente quien crea el registro. Cada puerta tiene, por así decirlo, su propio protocolo de bienvenida. La solicitud ya ha entrado por una de esas puertas. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene un momento crítico, el registro. Aquí es donde se crea su DNI oficial, su expediente. Este paso es el que nos asegura que podremos seguirle la pista en todo momento. Y este es el esquema del flujo oficial de trabajo. A primera vista puede parecer un poco técnico, pero vamos a desglosarlo ahora mismo para ver que tiene toda la lógica del mundo. El proceso es súper metódico, y eso es bueno. Son 3 pasos. Primero, se registra en SIGEDOC, el sistema de gestión de documentos, para que quede constancia oficial. Segundo, se remite al área que le compete, para que llegue a las manos correctas. Y tercero, se da de alta en SIPAR. A partir de aquí, la solicitud ya está viva y lista para su trámite. Hay que quedarse con este nombre, SIPAR. Este es el programa, la herramienta informática, donde se va a cocer absolutamente todo. Es el sistema nervioso central que gestiona la solicitud desde que nace hasta que se archiva. Es clave. Perfecto. La solicitud ya está registrada en SIPAR. Ahora empieza su viaje por los pasillos internos de la entidad. Un viaje que, por cierto, tiene que estar guiado siempre por 2 principios, la eficiencia y la transparencia. Las reglas del juego aquí dentro son claras. Todo se mueve a través de SIPAR. Se prioriza lo digital para que todo sea más ágil. Y un punto muy importante, la gestión no se detiene a la espera de un papel físico. Además, es fundamental mantener informada a la persona sobre los pasos que se van a seguir. Y después de todo este recorrido, llegamos al momento de la verdad, a la etapa final, y sin duda la más esperada por la persona que inició el proceso, dar una respuesta oficial, clara y completa. La forma de responder se adapta a la situación. Si tenemos datos de contacto, pues la respuesta va directa a esa persona por email o correo postal. Lógico. Pero, ¿y si es una solicitud anónima sin datos? La ley lo prevé. La respuesta se hace pública en un tablón de anuncios, a través de lo que se conoce como un edicto. Para dar el caso por cerrado de verdad hay que hacer 2 cosas sí o sí. Primero, dar una respuesta de fondo, es decir, que conteste realmente a lo que se pedía, sin rodeos. Y segundo, hacer el último clic en SIPAR para archivar el caso. Y ahora sí, ciclo completado. Hasta ahora hemos visto el procedimiento, las herramientas, el cómo se hace. Pero saberse el manual no es suficiente para hacer un trabajo brillante. Lo que de verdad eleva un buen servicio a uno excelente es el factor humano. Hablamos de la actitud de servicio. ¿Y qué es eso? Pues es esa disposición constante para escuchar de verdad, para ser amable, para tratar de ayudar y para que la interacción sea útil y de calidad. Y a menudo la diferencia está en los detalles más sencillos. Un señor o señora, mantener el contacto visual, una sonrisa. Son gestos que no cuestan nada y que transmiten una profesionalidad y un respeto enormes. Y esta idea es potentísima. El trabajo no termina al enviar la respuesta. Un servicio de excelencia va un paso más allá. Se asegura de que la persona lo ha entendido todo, que no se vaya con más dudas de las que traía al llegar. Ese es el objetivo final. Bueno,
Vamos a recopilar las ideas clave. Primero, atender al ciudadano es garantizar un derecho. Segundo, los sistemas como SIGEDOC y SIPAR están para asegurar el orden y el seguimiento. Tercero, la respuesta debe ser útil, a tiempo y clara. Y cuarto, y quizá lo más importante, la actitud lo es todo. Es lo que marca la diferencia. Esto nos deja con una última reflexión. Cada solicitud, cada expediente, es mucho más que un trámite. Es una conexión con una persona que tiene una necesidad. Y el sello de un servidor público verdaderamente excepcional es precisamente ese: su capacidad para convertir un proceso administrativo, a veces frío, en una experiencia humana positiva y de confianza. A ver, normalmente, cuando uno piensa en la administración pública, la imagen que viene a la cabeza de forma casi automática es la de un laberinto interminable. Uf, sí, totalmente. El clásico pasillo gris. Exacto, el pasillo gris, lleno de puertas cerradas, luces fluorescentes parpadeando y la típica ventanilla de cristal blindado donde alguien, pues sin levantar la mirada del ordenador, repite mecánicamente que falta una fotocopia compulsada. Sí, es una imagen muy fría y diseñada aparentemente para agotar la paciencia de cualquiera que se acerque por allí. Totalmente. Es la percepción clásica y, bueno, lamentablemente muchas veces está fundamentada en la burocracia tradicional, claro. Un sistema que históricamente se ha diseñado para procesar expedientes y protegerse a sí mismo, no para interactuar con personas de carne y hueso que tienen problemas reales. Ya, pero luego uno se adentra en los manuales internos de una institución de alto nivel y esa imagen de la ventanilla gélida indiferente empieza a desmoronarse por completo. Vale, vamos a desgranar esto de verdad. Venga, vamos a ello. Hoy tenemos una misión muy específica en esta inmersión profunda. Contamos con una montaña de fuentes documentales de la Contraloría General de la República de Colombia, la famosa CGR. Ajá, que no es poca cosa. Madre mía, no. Hablamos de manuales de procesos, resoluciones, el código de integridad, protocolos de servicio, un montón de documentación. Y el objetivo de este análisis exhaustivo no es hacer un resumen por encima para quien nos escuche. No, claro, la meta es descifrar una función muy concreta. Exacto. Para quienes aspiran a conseguir, y ojo, no solo aprobar un examen teórico, sino ganarse y dominar la plaza de secretaria o secretario grado 04 en esta institución. Lo cual, representa una posición absolutamente vital. Yo, desde mi perspectiva, analizando todas estas normativas y manuales organizados al milímetro, puedo afirmar que esta plaza no es un simple puesto administrativo. Ah, no. Que va, es literalmente el punto de contacto crítico. Es la frontera donde el Estado se encuentra con el ciudadano. Si esa primera interacción falla, toda la maquinaria institucional pierde credibilidad al instante. Claro, se cae el castillo de naipes. Y fíjate, todo pivota sobre una frase concreta. La función número 3 del cargo, que espera, la leo textualmente de nuestras fuentes. Sí, a ver qué dice. Dice, atender y dar solución a las solicitudes de los usuarios, respondiendo a sus necesidades y expectativas con base en los procedimientos de servicio establecidos y la normativa aplicable. Suena contundente. Pues a primera vista, puede sonar a pura jerga administrativa, ¿verdad? Suena a papeleo estándar, pero al cruzar y conectar todos estos documentos, la realidad es que estamos ante el guión definitivo para convertirse en la cara perfecta de la institución. Es que el reto de este puesto de grado 04 es monumental, porque no consiste simplemente en saber teclear muy rápido o archivar documentos en orden alfabético. Ya, requiere algo más. Muchísimo más. Requiere combinar una precisión técnica absoluta, casi quirúrgica, con una empatía humana intachable. Y el manual deja claro que si falla una de las dos, el servicio fracasa por completo. Claro. O sea, un trámite perfectamente ejecutado en el sistema informático, pero comunicado con desprecio al ciudadano, es un fracaso. Y bueno, una sonrisa muy amable que termina perdiendo el documento legal de la persona, pues también lo es. Tiene todo el sentido. Empecemos entonces por la parte de la precisión técnica, si te parece. Me parece perfecto. Porque antes de hablar de cómo sonreír al ciudadano o de cómo gestionar el lenguaje corporal, que luego entraremos en eso, hay que entender qué es exactamente lo que esa persona trae en las manos cuando se acerca a la ventanilla. Exacto, el papel en sí. Claro, la función menciona que hay que basarse en, cito, la normativa aplicable. ¿De qué estamos hablando exactamente a nivel legal aquí? Pues mira, el motor principal de todo este engranaje es el artículo 23 de la Constitución.
que luego se desarrolla a través de la Ley 1755 de 2015. Vale. Este artículo no es una simple norma de procedimiento aburrida, ¿eh? Es la piedra angular de la relación entre el ciudadano y el Estado. Establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Ya sea por interés general o particular, supongo. Eso es. Y sobre todo, tiene derecho a obtener una pronta resolución. O sea, no estamos hablando de un favor que la institución le hace al ciudadano porque le cae bien. Estamos hablando de un derecho fundamental garantizado constitucionalmente. Ostras, claro. Esa distinción lo cambia todo, porque no es un trámite más. Para nada. Y revisando las fuentes, resulta fascinante ver que ese derecho de petición no es un bloque monolítico. Hay todo un abanico de posibilidades que pueden llegar a esa ventanilla física, a la sede electrónica o incluso por teléfono. Sí, hay muchísimas tipologías. Los manuales detallan diferentes tipos de peticiones con sus propias siglas, y cada una tiene su propio ecosistema. Tenemos, por ejemplo, la CO, que es una consulta. Exacto, donde alguien simplemente pide un concepto técnico sobre un tema. Claro. Luego está la CP, que es la petición de copias de documentos públicos. Pero hay una que me parece especialmente interesante, la IG. La IG es fundamental. Sí, que significa insumos para gestión del conocimiento. Es que los insumos para gestión del conocimiento son un elemento crucial, especialmente para una entidad como la Contraloría, cuya misión principal es vigilar los recursos públicos. ¿Y cómo funciona exactamente una IG en la práctica? Pues una IG es información, datos o indicios que aporta la propia ciudadanía para ayudar a la entidad a vigilar la gestión del Estado. Es decir, el ciudadano se convierte en un auditor externo. Ah, qué interesante. Fíjate, si alguien trae planos o documentos que demuestran que un puente financiado con dinero público se está construyendo con materiales defectuosos, eso es un insumo valiosísimo. Madre mía, claro. Y la persona en el grado 04 tiene que saber identificar la gravedad de eso. Al instante. Tiene que captar el valor de esa información sobre la marcha. Y bueno, a esto se suman, por supuesto, las clásicas RE de reclamos y SG de sugerencias. Menudo abanico. Y a ver, para gestionar todo esto, la resolución 6689 de 2012 y sus actualizaciones establecen un procedimiento que se divide en dos grandes fases. Sí, dos fases muy marcadas. Y quien aspire al grado 04 debe dominarlas a la perfección. La primera es el trámite inicial. Ajá. Aquí es donde ocurre la recepción, el registro y lo más crítico de todo, la clasificación. Hay que evaluar si esa petición es realmente competencia de la Contraloría General de la República o si hay que derivarla a otra entidad del Estado. Eso es vital. Y luego está la segunda fase, el trámite de fondo, que ya corresponde a la resolución del problema en sí, el estudio detallado y la respuesta sustancial que se le da al ciudadano, ¿no? Exactamente. Y mira, para entender la magnitud de ese trámite inicial, el primero que mencionabas, tenemos que fijarnos en lo que está en juego. A ver. Si un ciudadano presenta una denuncia urgente sobre corrupción y la persona en la ventanilla clasifica mal el documento, enviándolo al departamento equivocado o archivándolo como una simple sugerencia, se pierden días o semanas vitales. Ostras, ¿es verdad? Claro, la prueba podría desaparecer. Por eso la clasificación inicial es una responsabilidad tremenda. No es solo poner un sello. Totalmente. Para visualizar este trámite inicial de forma clara, la mejor analogía que se me ocurre es la de la sala de urgencias de un gran hospital. Ah, me gusta esa imagen. Es que piénsalo, la secretaria o el secretario de grado 04 no es un simple conserje que sella papeles de entrada, es la enfermera o el enfermero jefe de triaje en urgencias. Claro, el que recibe al paciente. Exacto, que en este caso es el ciudadano con su solicitud en la mano, y en cuestión de minutos, pues tiene que evaluar la gravedad y la índole de los síntomas. Evaluar si es urgente o no. Eso es un simple catarro, es decir, una petición de copias que se resuelve rápido, o es un politraumatismo que requiere cirugía mayor, como una denuncia fiscal compleja y documentada. Hace el triaje clínico y decide a qué especialista dentro de la Contraloría debe derivarlo urgentemente. Si conectamos esto con el panorama general, el paralelismo del triaje encaja a la perfección. Especialmente con la función de los sistemas informáticos, porque fíjate en la diferencia operativa que marcan las fuentes. Sí, el SIGEDOC y el SIPAR, ¿verdad? Exacto, el SIGEDOC, que es el sistema de gestión documental, vendría a ser la historia clínica física o el sobre donde se guardan las radiografías en tu analogía.
Ah, vale, el archivo físico o digital puro y duro. Eso es el sistema que controla la correspondencia, el documento PDF o el papel que se escanea al entrar. Pero el SIPAR, que es el Sistema de Información de Participación Ciudadana, ese es el monitor de constantes vitales. Qué buena forma de verlo. Es el corazón del seguimiento. Un buen registro en el SIPAR por parte de esta secretaría es lo que activa las alarmas de los plazos legales. O sea, el reloj que cuenta hacia atrás. Exactamente. Es lo que garantiza que los tiempos estipulados por la Ley 1755 se cumplan a rajatabla y que el paciente no se quede olvidado en la sala de espera hasta que su derecho fundamental sea vulnerado. Vale. Entiendo perfectamente la mecánica. Ya sabemos cómo hacer el triaje técnico, cómo identificar los síntomas de la petición y cómo meter el documento en el sistema adecuado para que empiece a correr el reloj. Eso es lo básico, sí. Pero claro, la función 3 no se queda ahí. Nos exige también, y cito textualmente, responder a las necesidades y expectativas del usuario. Ahí entramos en otra dimensión. Totalmente. Y aquí es donde damos un salto fundamental. Pasamos del software informático al hardware humano. Entramos en el Manual de Protocolos de Servicio al Ciudadano, concretamente el documento que establece las pautas de comportamiento. El famoso manual. Sí. Y confieso que al revisar estas directrices, impresiona el nivel de detalle micro que se exige a la hora de tratar con las personas. No son simples consejos de buena educación de andar por casa. ¿Qué va? Son directrices de obligado cumplimiento. Porque, a ver, el protocolo institucional no deja absolutamente nada al azar. Ya veo. Está diseñado científicamente para garantizar una experiencia que genere confianza en el Estado. Exige comportamientos físicos y verbales muy concretos durante la atención presencial. Como decíamos al principio, no basta con ser educado o no insultar a nadie. Se exige demostrar una actitud de servicio activa y constante. Veamos los detalles físicos que menciona el manual, porque tiene tela. Obliga a saludar siempre con una sonrisa y hacer contacto visual directo desde el primer segundo. Imprescindible. Hay que dar los buenos días o buenas tardes y utilizar siempre el señor o señora, seguido del nombre o apellido de la persona. Pero es que va más allá y se mete de lleno en la comunicación no verbal. Sí, la postura del cuerpo. Exacto. Exige mantener una postura recta pero relajada y prohíbe explícitamente cruzar los brazos frente al ciudadano. Fíjate, lo del lenguaje corporal tiene una explicación psicológica muy profunda detrás. ¿Ah, sí? Claro. Cruzar los brazos en un entorno de tanta tensión burocrática envía un mensaje subconsciente de rechazo, de cierre, de estar a la defensiva. Tiene sentido. El ciudadano que llega a una ventanilla pública suele venir ya predispuesto a la frustración, esperando que le pongan trabas. Si la primera imagen que recibe es la de un servidor público con los brazos cruzados, la barrera psicológica se levanta de inmediato. Se percibe como un no me importa tu problema, ¿no? Exactamente. Sin embargo, mantener los brazos abiertos y sobre la mesa proyecta transparencia y disposición genuina a ayudar. Y al igual que detalla minuciosamente lo que hay que hacer con el cuerpo, las fuentes son implacables con lo que está terminantemente prohibido durante la atención al público. La lista de prohibiciones es larga. Sí. Hay una lista de comportamientos que se consideran inaceptables. Nada de comer o beber en el puesto de trabajo, nada de masticar chicle, prohibido maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano. Lógico. Y por supuesto, está totalmente prohibido estar chateando con el teléfono móvil o manteniendo conversaciones personales con otros compañeros mientras alguien espera al otro lado del cristal. Es que todos esos comportamientos transmiten un mensaje devastador para quien está esperando. Claro, el de estoy a lo mío. Eso es. Transmite el mensaje de mi comodidad personal o mi tiempo de ocio son más importantes que tu problema legal o tu necesidad. Totalmente. Y eso no solo indispone gravemente al usuario en ese momento, sino que destruye la imagen de la Contraloría como institución seria. El ciudadano asume que si así es como le atiendan en persona, el tratamiento de su documento en los despachos internos será igual de negligente. Hay otro punto del protocolo que me parece vital y tiene que ver con el idioma que se habla en esa ventanilla. El manual insiste muchísimo en evitar la jerga técnica.
Ah, sí, eso es un clásico. Si un trámite no procede, si hay que denegar una solicitud de información porque la ley no lo permite, prohíbe usar tecnicismos jurídicos complejos para despachar a la persona rápido. Nada de inadmisible por defecto de forma. Exacto. Exige que la secretaria o secretario explique el motivo en un lenguaje claro, sencillo, de la calle, vaya, y que se asegure activamente de que la persona de verdad ha comprendido por qué se le está diciendo que no. Lo cual requiere un nivel de empatía y de dominio del tema enorme, ¿eh? Me imagino. Porque es muy fácil esconderse detrás de la ley y decir, se inadmite su petición por falta de competencia material según el artículo 21 de la Ley 1755, que pasa el siguiente. Claro, y te quedas tan ancho. Lo difícil de verdad es traducir esa barrera jurídica al lenguaje cotidiano, sin perder el rigor legal. Explicarle al ciudadano que aunque su problema es real e importante, esta institución en concreto no tiene la autoridad legal para investigarlo. Pero orientándole, ¿no? Eso es, indicándole exactamente a qué otra puerta debe llamar. El objetivo es que la persona no se vaya sintiendo ignorada, menospreciada o engañada por el sistema. Espera, porque aquí es donde se pone realmente interesante y donde surge un conflicto real en el análisis. A ver. Todo esto que estamos comentando de mantener una postura abierta, sonreír, hacer contacto visual y usar un tono didáctico y paciente, pues suena espectacular en un entorno controlado. Suena a teoría perfecta. Sí, en el papel todo es precioso. Claro, pero la realidad de una ventanilla en una institución pública puede ser una auténtica trinchera. Los servidores públicos son seres humanos, no inteligencias artificiales programadas para emitir sonrisas inagotables. Desde luego que no. ¿Qué pasa si el ciudadano que llega a la ventanilla está furioso? Alguien que quizás lleva meses rebotando de ministerio en ministerio, que está desesperado, que empieza a gritar, a dar golpes en la mesa o a insultar. ¿Acaso la normativa exige que quien ocupa el grado 04 aguante el maltrato en silencio y siga sonriendo como si nada pasara? Esa es precisamente una de las mayores tensiones de la atención al público. Y te digo que es un temor muy común para quienes asumen estos cargos. Es que es muy duro. Pero lo brillante del manual de protocolo de la GGR es que prevé este escenario de forma muy realista. Es exigente con el servicio, sí, pero también protege al servidor público. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice exactamente? La norma establece que, ante un ciudadano alterado, la primera reacción debe ser conservar la tranquilidad y la tolerancia, intentando desescalar la situación con un tono de voz calmado. Vale, hasta ahí lógico. Sin embargo, el servidor público tiene el deber y el derecho absoluto de exigir respeto al ciudadano, de manera cortés pero firme. El ciudadano tiene derechos fundamentales, por supuesto, pero la Constitución y la ley también establecen sus deberes. Claro, no todo vale. El deber es observar un trato respetuoso hacia las autoridades y los servidores públicos. O sea que el protocolo no te obliga a ser un saco de boxeo emocional. Se puede y se debe poner un límite claro. Completamente. Si tras pedir respeto la actitud violenta, amenazante o grosera persiste, el protocolo dicta instrucciones claras. El servidor público no debe entrar en la discusión bajo ninguna circunstancia. Nada de ponerse a gritar también. Exacto. No debe alzar la voz para ponerse al mismo nivel de agresividad, porque eso mancha a la institución. Lo que debe hacer es interrumpir la interacción directamente e informar a su jefe inmediato o al personal de seguridad para que asuman el manejo de la situación. Muy sensato. La excelencia en el servicio público no equivale en ningún caso a permitir el abuso personal. Se trata de reconducir la situación de la manera más profesional y segura posible. Es una línea de defensa institucional muy sensata, la verdad. Bien, hasta ahora hemos cubierto el qué, que es procesar el derecho de petición en los sistemas informáticos con precisión de cirujano. Y hemos cubierto el cómo, que es aplicar estos protocolos físicos y verbales impecables. Así es. Pero nos falta la pieza fundamental que da sentido a todo este entramado, el por qué. El fondo de la cuestión. Y aquí es donde las fuentes nos sumergen en el Código de Integridad o Código de Buen Gobierno de la CGR. Hay que entender que este código no es un póster motivacional con frases bonitas diseñado para decorar los pasillos de recursos humanos. No para nada. Es la verdadera columna vertebral que da vida a la función 3. Y dominar este código de integridad es la diferencia entre alguien que simplemente pasa el trámite y alguien que realmente domina la plaza de grado 04. El código transforma valores abstractos en acciones cotidianas tangibles frente al usuario. Ponme un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el valor del respeto y la aplicación del enfoque diferencial que marcan las normativas. Ajá. En este contexto, el respeto va mucho más allá de dar los buenos días.
El código prohíbe tajantemente basar cualquier decisión, prioridad o trato en prejuicios o estereotipos. Exige una atención igualitaria, sin importar la condición social, el nivel económico, la identidad o el origen étnico de quien se acerca al cristal. Fíjate, al repasar las fuentes buscando cómo se aplica esto en la práctica, encontré un ejemplo sobre el enfoque diferencial que obliga a replantearse muchas cosas. ¿Cuál viste? Detalla cómo debe actuar la secretaria o secretario cuando atiende a una persona con algún tipo de discapacidad que acude a la ventanilla acompañada de un intérprete de lengua de signos o de un guía físico. Ese caso es fundamental. Sí. Ante esa situación, el instinto de mucha gente, a veces por simple inseguridad o por un sesgo capacitista inconsciente, es mirar y dirigirle la palabra únicamente al guía o al acompañante que no tiene la discapacidad. Se asume erróneamente que es más fácil hablar con el traductor. Es un error gravísimo que anula por completo a la persona titular del derecho. Exactamente. El protocolo basado en el Código de Integridad exige que, como muestra de verdadero respeto a la dignidad humana y a la autonomía, el servidor público le hable directa y primeramente a la persona con discapacidad. Siempre. Exige mantener el contacto visual con ella, dirigirle las preguntas a ella, incluso si es evidente que la respuesta técnica vendrá a través del intérprete. Es que parece un pequeño detalle de protocolo, pero cambia por completo la dinámica de poder en esa interacción. Totalmente. Le devuelve la agencia y la dignidad al ciudadano frente al Estado. Es uno de los mejores ejemplos de cómo un principio ético, como el respeto, se materializa en la mirada y en la postura física. Pero el código no se detiene ahí, ¿eh? ¿Qué más abarca? Otro de los pilares fundamentales es el valor de la transparencia. El manual exige actuar constantemente de cara a la ciudadanía, facilitando el acceso a información pública de una manera que sea veraz, comprensible y oportuna. Entonces, ¿qué significa todo esto de la transparencia en el día a día? Pensando en cómo traducirlo a la realidad diaria del grado 04, la mejor forma de entenderlo es fijarse en la evolución de la alta gastronomía. A ver, alta gastronomía y burocracia. Sí, fíjate. Antes, en los restaurantes tradicionales, la cocina era un búnker cerrado, escondido detrás de unas puertas batientes opacas. El cliente pedía su plato, se sentaba a esperar y no tenía ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo ahí dentro. ¿Cierto? Si el plato tardaba mucho, la ansiedad y la frustración crecían porque el proceso era un misterio absoluto. Hoy en día los restaurantes más modernos y confiables tienen una cocina completamente abierta. Sí, el show cooking. Exacto. Desde la mesa se puede ver a los chefs cortando los ingredientes, los fuegos encendidos, el orden impecable y el esfuerzo que conlleva preparar la comida. Y esa visibilidad es la que genera confianza, incluso si el plato tarda un poco más en salir porque estás viendo el trabajo. Justo eso. Quien asuma la Secretaría de Grado 04 tiene que funcionar como esa cocina abierta. Aplicando la transparencia del Código de Integridad, no debe ocultar cómo se cocina el trámite. Me encanta la metáfora. El ciudadano tiene derecho a asomarse, metafóricamente hablando, claro, a los sistemas CIPAR y CIGEDOC. La persona en la ventanilla debe explicarle con claridad los tiempos legales, decirle en qué mesa exacta está su petición, qué departamento le está evaluando y cuáles son los siguientes pasos. Nada de esconder la información. Todo el proceso debe estar a la vista, eliminando cualquier sensación de secretismo, de cajas negras o de que el documento ha caído en un agujero negro burocrático. Lo fascinante aquí es que este enfoque es un verdadero reto, porque esa transparencia, sumada al valor de la honestidad, no solo se aplica hacia afuera, hacia el ciudadano que espera su respuesta. También hacia adentro. Exacto. El Código de Integridad de la Contraloría, cruzado con el Diccionario de Competencias de la entidad, exige que la honestidad y la independencia se ejerzan de puertas para adentro. Y esto requiere una entereza ética notable. A ver, expliquemos esto último con detalle. ¿Cómo se ejerce esa honestidad hacia adentro de la institución en un puesto de atención al público? Pues mira, por un lado, hacia el ciudadano significa tener la valentía de no dar falsas esperanzas para salir del paso. Ah, claro. El manual dice, literalmente, que el servidor debe comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir. Nada de decir, se lo tengo resuelto para mañana solo para que la persona deje de insistir si la ley marca un plazo de 15 días. Prometer la luna, vamos. Eso es. Pero la parte más compleja es la interna. Si en el ejercicio de sus funciones
La persona de grado 04 detecta que un compañero de trabajo o incluso un superior jerárquico está vulnerando los valores del código de integridad o está retrasando peticiones a propósito o hay indicios de corrupción. Ostras, esos son palabras mayores. Sí, pues tiene el deber ético y reglamentario de denunciar esa mala práctica o, en casos menores, de orientar a su propio equipo para corregir el rumbo. Madre mía, eso añade un nivel de responsabilidad inmenso. Pasa de ser un trabajo de atención al cliente a ser una función de vigilancia institucional. Exactamente. La lealtad principal no es hacia el compañero de mesa que actúa mal o hacia el jefe que intenta saltarse un procedimiento, sino hacia la misión constitucional que tiene la Contralorea y hacia los derechos del ciudadano. Por eso decíamos al principio que es una posición vital. La persona en esa ventanilla es el primer filtro del Estado. No solo clasifica papeles, filtra y protege la ética pública de la institución desde la primera línea. Pues recapitulando todo el terreno que hemos cubierto a través de estos manuales normativos, para la gente que está preparándose para conseguir esta codiciada plaza de secretaria o secretario grado 04, el mensaje central que arrojan las fuentes es nítido. Clarísimo. Desempeñar la función 3 no es, en absoluto, un trabajo mecánico de coger un papel, poner un sello de goma, mirar el reloj y gritar el siguiente. Todo lo contrario, es operar una maquinaria de altísima precisión. Requiere, en primer lugar, un dominio técnico absoluto del derecho de petición, sabiendo manejar plataformas como el SIPAR y el SIGEDOC con la rapidez y certeza de quien hace un triaje médico de urgencia, como decías tú. Y en segundo lugar, En segundo lugar, exige la aplicación escrupulosa de unos protocolos de servicio centrados en la calidad humana, el contacto visual sostenido, la postura corporal abierta y la eliminación de la barrera del lenguaje técnico para que el ciudadano comprenda su proceso. demostrar ese respeto profundo mediante el enfoque diferencial, mantener las puertas abiertas a la información, practicando esa transparencia de cocina abierta y sostener una honestidad inquebrantable, incluso si eso significa tener que señalar las irregularidades dentro de la propia casa. Exacto. Es, en definitiva, un ejercicio constante de equilibrismo entre el cumplimiento rígido de la ley y la flexibilidad que requiere la empatía humana. Y fíjate, todo este análisis nos lleva a una reflexión final, porque esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza del servicio público. A ver, cuéntame. A lo largo de los manuales vemos que la normativa exige, por un lado, una aplicación fría y estricta de procedimientos burocráticos, donde un plazo es un plazo, y una falta de competencia legal no se puede ignorar. ¿La ley es la ley? Pero de forma paralela, el Código de Integridad exige a ese mismo servidor público una empatía humana profunda frente a las realidades a veces desgarradoras que traen los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en la mente de quien está en la ventanilla cuando la aplicación inflexible de la norma choca frontalmente con la empatía que pide el código? Uf, qué dilema. ¿En qué milímetro exacto debe un servidor público trazar la línea entre cumplir la ley con total frialdad y hacer verdaderamente justicia a las necesidades emocionales de alguien que acude al Estado como su último recurso? Pues esa es la verdadera encrucijada del cargo. El lugar exacto donde el laberinto de la burocracia se ve forzado a mirar a los ojos a la realidad humana. Donde esa fría ventanilla de cristal blindado tiene la oportunidad de dejar de ser un muro de contención para convertirse finalmente en un puente. Una idea tremenda que merece la pena explorar y madurar mucho tiempo después de que concluya este análisis a fondo.